Y en esta mañana vamos a seguir con la serie de educación financiera. ¿Recuerdan que comenzamos la semana pasada? ¿Cuántos recuerdan? A ver, ¿cuántos estuvieron la semana pasada? ¿Cuántos se fueron sintiendo que eran insensatos? ¿Y cuántos tuvieron que reacomodar todas las finanzas y empezar a pensar cómo administrarse mejor, ordenarse? Bueno, empezando por nosotros, ¿no? Todos tuvimos que hacer eso. Y en esta mañana, continuando entonces con este primer mensaje de administración, de orden en nuestras finanzas, y entendiendo también que la Biblia habla un montón sobre las finanzas, sobre el dinero, y que en las iglesias, paradójicamente, se habla muy poco al respecto, nosotros queremos romper con eso. Este domingo y los que siguen, como el anterior, estamos rompiendo con el silencio de muchas iglesias o de una tendencia en la que las iglesias callan o toman el dinero o el uso del dinero como un tabú. Nosotros creemos que la iglesia tiene que ser entendida en la forma en la que tiene que utilizar su dinero, tiene que ser ordenada y tiene que dar el ejemplo también en ese área. Amén. ¿Están conmigo? ¿Trajeron para anotar? Van a necesitarlo, ¿eh? Miren que hoy me pongo un poco teacher, porque estas prédicas son para apuntar y aprender por sobre todas las cosas qué es lo que nos enseña la Biblia sobre este tema. Muy bien. Sin spoilear el tema, en esta mañana lo que quiero hacer con ustedes es recorrer un poquito cómo Dios quiere que usemos nuestro dinero. Hay muchas cosas que ya sabemos, ¿no? Que Dios quiere que usemos nuestro dinero para nuestras necesidades, Dios quiere que usemos nuestro dinero respetando o obedeciendo, como decía Flor, en diezmos, en ofrendas, pero ese no es el tema de esta mañana. Quiero que me acompañen, para que lo descubramos juntos, a 2 Corintios 8. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve bien en pantalla? Bien, lo leemos. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Levante la mano el que entendió el versículo, a ver. Bien, nadie. Exacto, porque es un versículo muy difícil en realidad en una primera leída de entender, de comprender, de agarrar para nosotros. Así que mejor se los explico con un ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan de las inundaciones a Bahía Blanca en marzo de este año? A ver. Ahí va. Imposible que no te acuerdes o que no lo hayas visto porque salió en todos lados. Salió en la tele, salió en las redes, se mencionó en las escuelas, en las iglesias, en todos lados. Porque después de un fuerte temporal, la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, quedó completamente inundada. Muchas personas, acá tengo algunos datos para ustedes, miren, hubo más de 1.400 evacuados, más de 300.000 personas afectadas, fallecieron 16 personas y las pérdidas económicas se estimaron en $400 millones. Una locura. Mucha gente lo perdió absolutamente todo. Ahora, cuando la población, o sea, cuando nuestra nación vio eso, enseguida se puso manos a la obra. Y se organizó de forma masiva, colectas, donaciones, se juntó ropa, alimentos, artículos de limpieza. Lo mismo, estaba recordando, pasó con Brasil, ¿no? Cuando un tiempo atrás también hubo inundaciones. Incluso de forma internacional, se enviaban camiones, se enviaban aviones con cargamentos de ayuda para las personas que estaban pasando necesidad. Y para que ustedes tengan una referencia, toda esa ayuda organizada recolectó acá en Argentina, en el caso de Bahía Blanca, alrededor de 1.400 millones de pesos y $200.000, además de alimentos, ropa, insumos de limpieza, todo lo que les estaba contando, y gente que se voluntarió, ¿sí? Que fue ad honorem, que fue porque quiso, porque tuvo el corazón de hacerlo,
a ayudar a limpiar las casas, a limpiar las calles, a levantar de vuelta los hogares que estaban destruidos. Todo eso se logró con el esfuerzo de muchas personas que tenían la billetera flaquita, por ahí, como vos y yo. Nadie dijo amén, me gusta su fe. Muy bien, muy bien. Pero lo que quiero decir es que acá el esfuerzo no estuvo en un multimillonario que puso todo ese dinero o una persona del gobierno que dijo vamos a enviar ayuda y envió planes, asistencia. No, eso no pasó. Lo que pasó fue una comunidad entera que se determinó a ayudar de lo que tenía, que fue sumamente generosa. Y en el pasaje que leímos está pasando algo similar. Ustedes lo tienen ahí en pantalla, lo pueden volver a leer con este contexto. Resulta que en Jerusalén hay una iglesia que está pasando mucha necesidad. Es una iglesia que está pasando hambre, que está pasando persecución. Es un contexto, ustedes recuerdan, de los primeros años del cristianismo, entonces la iglesia está empezando a hacerse conocida y al mismo tiempo se está haciendo enemigos, porque Roma no considera que esté ayudando al orden de la sociedad, todo lo contrario, considera que están afectando el orden público e incluso están llegando a convertirse en enemigos de Roma. Entonces, en este contexto, la iglesia de Jerusalén la está pasando muy mal. Los cristianos necesitan ayuda. Y Pablo, que anda predicando por esa zona, por las otras iglesias como Corinto o Macedonia, está juntando una ofrenda para estos cristianos que están en necesidad. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, en este pasaje vemos a Pablo diciéndole a los corintios, ¿sí?, que tienen que empezar a ser generosos, a dar como los de Macedonia. Y fíjense las condiciones en las que estaba dando la iglesia de Macedonia. Miren el versículo 2, dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Decirle al de al lado, rica generosidad. Soy testigo, dice Pablo, de que dieron espontáneamente, tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes de Jerusalén. No sé ustedes, pero si en la prédica anterior se sintieron necios, en esta yo me sentí miserable. Yo cuando leí esto dije, soy una miserable. Mi corazón tiene que cambiar. Mi corazón tiene que cambiar a esta generosidad. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Ustedes tienen que tener un corazón como la iglesia de Macedonia. Fíjense cómo cierra Pablo, porque si hasta acá te sentías miserable, miren cómo cierra Pablo este pasaje. Dice, pero ustedes, a los corintios, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Los mató. Dijo, bueno, todo muy lindo, ustedes predican muy lindo, se quieren mucho, van a los GBOs, evangelizan todo, pero procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están entusiasmados? ¿Ya se sienten retados? Es la idea. Bien, Rodri, bien. Pero, no, de verdad, antes de avanzar con esto, quiero que el Espíritu Santo revele a nosotros en nuestro corazón y de forma personal en esta mañana qué actitud tenemos que tener nosotros para con esto que vamos a recibir, ¿sí? No se trata, yo les hago el chiste de retarlos y eso, no se trata de eso en sí. Es la Biblia, es la palabra la que nos confronta, la que se pone como un espejo frente a nosotros para impulsarnos a madurar y a crecer en nuestra fe. En este caso, en el área financiera. Amén. Bien, entonces, de este pasaje que estuvimos leyendo, yo saqué algunas perlitas, algunos tesoros que les quiero compartir. Lo voy a hacer bastante rápido. El que quiere puede anotar, el que no, ya no es millennial, puede sacar foto. Ser generoso es una gracia de Dios. Ser generoso es un don que te da Dios. Es una actitud del corazón que Dios siembra
en nosotros. Y atención con esto, como todo don, como toda gracia, se desarrolla, se cultiva. Dios te lo da como una semilla y te dice, tomá, hacelo crecer. ¿Sí? Después vamos a volver sobre esto. En segundo lugar, una actitud del corazón. ¿Sí? Es algo que pasa en mi interior. La generosidad genuina, podríamos decir, ese impulso a dar genuino viene de una motivación interna de agradar y de honrar a Dios y a las personas que tengo a mi alrededor. No viene o no está impulsado por un deseo de aparentar o por un deseo de quedar bien. ¿Sí? Seguimos. En el caso de los macedonios, esta actitud del corazón se ve en que ellos, cuando leímos, decía, dieron espontáneamente. O sea, nadie les dijo, preparen una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Nadie. Ellos dijeron, están en necesidad, nosotros damos. No, pero ustedes están re pobres, les debe haber dicho Pablo. No, damos, déjanos. Dice el versículo, nos rogaron que los dejáramos participar de la ofrenda. En tercer lugar, es incómodo, tiene un costo. Ser generoso te va a costar. Es como el ayuno. ¿En qué sentido? Es una disciplina espiritual que te cuesta, que te hace morir a algún aspecto de tu carne. ¿No? El ayuno te dice, bueno, no tenés que comer, y ahí andamos todos así tristes, ¿no? Tomando agua, tomamos un sorbo de agua y lloramos, ¿viste? Es como... Bueno, con la generosidad pasa lo mismo. Como disciplina, cuando yo tengo que sacar de mi bolsillo para darle a otro, eso me cuesta, porque me recuerda el esfuerzo que tuve que hacer para conseguirlo. Amén, ¿me siguen hasta acá? ¿Sí? Bien, una disciplina, como les estaba diciendo recién. Ser generoso no es una emoción, no es una reacción. Ser generoso es una disciplina espiritual. Se practica, se cultiva, se desarrolla. No es espontáneo. Ya vamos a verlo más adelante otra vez. Y también se produce, o debería al menos producirse, en toda circunstancia. Los macedonios otra vez estaban dando desde su extrema riqueza. No, estaban dando desde su extrema pobreza, de su extrema carencia. No sé si recuerdan ustedes esa historia que cuentan siempre Rodo y Ana, de cuando ellos fueron a África y pasaron a ofrendar lo único que tenían, que era lo que llevaban puesto. ¿Sí? Y ofrendaban con alegría y bailando. Estoy contando bien, ¿no? Sí, que pasaban y dejaban todo, porque entendían que era para el Señor, que era para bendecir a otras personas, ¿sí? Y Rodo y Ana diciendo, no. ¿Se acuerdan? Si no, ellos después les pueden contar mejor la historia. Pero lo que muestra es esto, que la generosidad no debería ser o no deberíamos fluir en generosidad solo cuando tenemos de sobra. Todo lo contrario, sino cuando nos está faltando o estamos justos. Y por último, ser generoso es un privilegio, no una carga. Ser generoso debería ser algo que nosotros queremos hacer y que cuando lo hacemos nos sentimos como honrados, agradecidos a Dios de poder hacerlo. Bien, ¿hasta acá estamos? Bien, iglesia, estos son los tesoros que yo les invito a meditar, a orar en la semana que sigue en este versículo en sus casas, acerca de lo que significa la generosidad. Pero vamos a ver un poquito más, algunas ideas centrales sobre la generosidad y voy a también compartirles una guía práctica para ver si ustedes están practicando bien la generosidad o si deberíamos también hacer algún ajuste en eso. Ok, avanzamos. La generosidad no se mide por la cantidad ni por el valor de lo que se da, sino por el costo que eso le representa al dador. Esa es una frase bastante clara que nos dice que no importa la cantidad de dinero o el tamaño del bien o de lo que yo voy a dar, ¿sí? Sino el corazón con el que lo estoy haciendo. La generosidad es grande, es abundante, cuando lo que estoy dando me significa a mí un costo. Hay unas estadísticas muy interesantes que les invito a buscar que se llama Ranking Internacional de Generosidad. Así lo pueden
lo pueden googlear. Y aparece una estadística de todos los países, de todas las naciones, según la cantidad de donaciones que realizan a ONGs o a las iglesias o a las empresas o a diferentes causas. Y Argentina es una de las menos generosas en los últimos años. ¿Saben qué país, qué nación es uno de los más generosos? Estados Unidos. Sin embargo, en la cantidad, o sea, Estados Unidos está en uno de los primeros puestos, y la cantidad en el total que dona es abismal, es una locura. Sin embargo, si vos agarrás el total y lo dividís por la población de Estados Unidos, representa en algunos casos el 3% de las ganancias personales. Yo te pregunto, ¿el 3% de tu sueldo te cuesta? ¿Te cuesta darlo? Entonces, el costo que tiene por persona en realidad es muy bajo. ¿Qué está diciendo esto? Que no hay una intención real por parte de la persona a dar algo que le cueste. Como decía David, ¿no? Yo no voy a ofrecer, yo no voy a dar nada que no me cueste. O también la otra historia que conocemos, la historia de la viuda que, teniendo 2 monedas, las pone en el altar y le significaba todo. Y ella fue mucho más generosa que el que podía dar más en cantidad. Amén, ¿me siguen hasta acá? Los macedonios hicieron lo mismo. Como veníamos hablando, ellos tenían poco y dieron aún más de sus posibilidades. Seguimos. La generosidad es una disciplina espiritual que incomoda. ¿Saben que el año pasado, a fines del año pasado... Ay, voy a tirar todo, gente. Extraño el ASL grande. Lo quiero al barril, por favor. No, mentira. Bueno, el año pasado, ustedes saben, estuve todo el año embarazada y Amaranta nació en diciembre. Y durante todo el año, con Uli estábamos pensando cómo ahorrar para comprarle las mejores cosas a Ami, qué cosas iba a necesitar. Entonces empezamos a incluir otras cositas nuevas en el presupuesto. Y claro, teníamos que hacer como un ahorro furioso para comprar algunas cosas puntuales. La cuestión es que durante ese año, Dios nos impulsó a regalar cosas que podíamos vender. Desde cosas pequeñas, ¿sí?, hasta cosas grandes. No sé, por ejemplo, el aire acondicionado. Dijimos, bueno, este aire acondicionado lo podemos vender, lo podemos regalar, vendámoslo. Y Dios decía, no, regálenlo. Y nosotros como, pero tenemos que ahorrar, vamos a tener un hijo, ¿sí? Y en esos momentos sentimos la incomodidad de la que les estoy explicando. Esta incomodidad de decir, yo quiero retener para mí porque siento que lo necesito, tengo que ahorrar, voy a tener una necesidad. Y sería necia o insensata si no ahorro para las necesidades. No, en este caso Dios decía, ustedes denlo, ustedes regálenlo. Y nosotros, bueno, tragando saliva, toma, acá tenés tu aire acondicionado. ¿Sí? Entonces, la generosidad fue algo que practicamos o que tuvimos que practicar el año pasado mucho, en este caso. Y este año, ustedes saben, Dios nos sorprendió más allá, mucho más allá, tanto en la forma como en la cantidad, en el valor de lo que recibimos. Y la verdad les digo, cuando nosotros dimos cada vez el año pasado cosas pequeñas, cosas grandes, nunca lo hicimos esperando recibir algo a cambio. Y eso tiene que ver con el corazón, entonces, de entender que es un privilegio. Y ahí vamos a la siguiente, ¿no? Un privilegio y no una carga poder dar. ¿Sí? Nosotros, como cristianos, tenemos que entender que Dios nos pone en esas situaciones incómodas para usarnos, para bendecir a otros. Esto que decía Flor hoy en la ofrenda. Dios le va a dar a las familias de ACL que sean obedientes y que sean fieles y que sean ordenadas, bendición para que sobreabunde, no para que se cubran solo sus necesidades, sino para que compartan generosamente. ¿Amén? Acá sí dicen amén.
Ah, ¿no? Bueno, amén para mí. Miren este versículo. Mateo 25, 35, 40. Un poco largo, pero vamos a hacer énfasis en el final. Muchos lo conocen. Dice, porque tuve hambre, es Jesús, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y Jesús les dijo, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cuando vos le das a alguien, cuando vos sos generoso con alguien, tu mente tiene que irse a este versículo, a entender que en realidad lo que estás haciendo es honrar a Jesús, bendecir a Jesús, que cuando le das comida al hambriento, le das agua al sediento, estás vistiendo a alguien que está pasando necesidad, lo que estás haciendo es un acto de honra hacia Jesús. Amén. Bien, entonces ahora vamos a la parte más práctica. Esta parte me encanta, que es cómo enseña la Biblia que tenemos que dar. ¿Están listos? Muy bien, me encanta el sector de los cuadernitos, porque de verdad vamos a tener que tomar apuntes acá. Preparando este mensaje me encontré con un libro que se llama Tu dinero cuenta. ¿Alguien lo leyó? ¿Tu dinero cuenta? Bueno, lo recomiendo, búsquenlo, anótenselo ahí. Tu dinero cuenta, de Howard Dayton. No sé si lo dije bien. Ulises no está, vamos. Si no, se escucharía desde el fondo. Howard Dayton. La corrección. Y este hombre, este autor cristiano de libros sobre finanzas, es bastante conocido y tiene una forma muy práctica de enseñar cómo se tiene que ejercer la generosidad. Él dice, le llama las P de Pablo. Re fácil, las P de Pablo, no se las van a olvidar. Dice, la generosidad debe ser personal, periódica, premeditada y en privado. Vamos de vuelta. Personal, periódica, premeditada y en privado. A ver, decí, personal, periódica, premeditada y en privado. Bien, excelente. Vamos. Miren este versículo. 1 Corintios 16:2. Mismo contexto, Pablo juntando ofrendas para la iglesia de Jerusalén. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ustedes, ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este versículo lo vamos a desmenuzar para poder entender dónde están estos principios que les acabo de compartir. Primero, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes. La generosidad entonces, en primer lugar, es personal. Vos sos responsable de ser generoso. Nadie puede ser generoso por vos. Por ejemplo, si ACL organiza una donación para Bahía Blanca y vos no participaste, no es que porque ACL, que es la iglesia a la que vos vas, es generosa, vos sos generoso. ¿Se entiende? La generosidad es personal. Bien, hagamos, dijo el mosquito. Donamos, dijo el mosquito. ¿Conocen ese dicho? ¿Sí? Es como, vos no te podés atribuir el esfuerzo de otro, el costo de otro, ¿sí? Al dar, al ser generoso, sino que te corresponde a vos personalmente, como cristiano. Número 2, dice, cada primer día de la semana. De forma entonces periódica. ¿Qué quiere decir esto? Si tomamos de vuelta la generosidad como una disciplina, tenemos que enseguida asociar con que es algo que se hace de forma regular. ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? Les dice cada primer día de la semana. Pablo a los Corintios, ustedes, cada vez que cobren, porque el salario de ellos era semanal.
Entonces les está diciendo, cada vez que ustedes cobren, separen. No les está diciendo, cada 6 meses cuando cobren el aguinaldo. O cada vez que se levanten y pongan primero el pie izquierdo. ¿No? Él les está diciendo, cada vez que ustedes tengan un ingreso de dinero, tienen que separar para dar. Ay, ya no les está gustando. Me hacen cara como diciendo, yo no sé si quiero aplicar esto, Ron. Bien. Ahora, entonces, dar generosamente no es dar de forma volada o random. Es dar de forma regular. Es incluirlo dentro de mi presupuesto, dentro de mi forma incluso de adorar a Dios. Amén. Bien. Vamos a la tercera. Vamos rapidito. Ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo. Premeditada. Entonces, la generosidad hasta acá es personal, es periódica y es premeditada. Eso quiere decir que yo, nuevamente, no lo hago de forma random. No doy lo que sale de mi corazón así de forma emocional. No doy lo que me sobra. Yo pienso, yo planifico, yo soy intencional en prepararme para dar. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Piénsenlo de esta manera. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Para dar generosamente, vos tenés que prepararte, tenés que orar, tenés que pensar, tenés que sentarte a hacer un presupuesto y saber qué es lo que vos querés en tu corazón, qué es lo que Dios te dice en tu corazón que tenés que dar. ¿Sí? ¿A quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? A veces será dinero, a veces serán bienes, a veces será tu tiempo, tu don, lo que vos sabés hacer para bendecir a otros. ¿Sí? Pero es importante, en todos los casos, hacerlo de forma premeditada. Y por último, a ver si anda, nos quedamos en premeditada. Mientras proyección soluciona, ahí va, gracias. Para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas de forma privada. ¿Qué es esto? Pablo, que les está mandando la carta a los corintios, les dice, ustedes junten todas las ofrendas que quieran, háganlo desde el corazón, prepárense, oren, ayunen, fíjense qué es lo que van a hacer, júntenlas antes de que yo llegue. Para que cuando yo llegue, ya esté todo listo en un sobrecito y yo lo único que hago es lo agarro y lo llevo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque yo no quiero ver cuánto ustedes van a dar. Yo no quiero tener que decirles, gente, ofrenden para Jerusalén. Estaría bien que lo hagan. Lo que yo quiero es que ustedes lo hagan de corazón, lo preparen, lo dejen así, porque eso, ofrendar, es algo entre ustedes y Dios. Y nadie más. Me encanta este pasaje de Mateo que dice, pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Entrega tu ayuda en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Dar generosamente no es una ocasión para alardear, para andar gritando a los cuatro vientos. No, sí, yo porque el otro día le di, no sé, $100 de propina al que me lavaba el auto. No sé, estoy inventando. No es para alardear, no es para andar vanagloriándose de eso. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que Jesús es muy insistente en decir, ustedes cuando den, no lo hagan como los fariseos, como los religiosos, queriendo mostrar que hacen las cosas bien, que cumplen con el Evangelio, que son buenas personas. Porque eso en realidad lo que demuestra es todo lo contrario, que hay una motivación incorrecta en el corazón a la hora de dar. ¿Me siguen? Bien, entonces, estos 4 principios. La generosidad bíblica es personal, periódica, premeditada y privada. Última parte. ¿Cómo vienen hasta acá? Estoy volando. Bien. Quisiera cerrar esta charla, esta segunda parte, con la pregunta ¿por qué debemos ser generosos? Está bien.
Hasta acá charlamos acerca de que Dios quiere que seamos generosos, de cómo tiene que ser esa generosidad. Pero la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es más sencilla de lo que por ahí nosotros podríamos complejizar acá arriba, pero es difícil de aplicar. La respuesta es porque no serlo es pecado. No ser generoso es pecado. Y como todo pecado, trae maldición a nuestras vidas. Esta es la parte dura, pero Deuteronomio, no me acuerdo, lo tengo acá, muchos versículos hoy, 15 del 7 al 10, presten atención, dice, cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, haya algún pobre entre ustedes, no endurezcas tu corazón ni le cierres la mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que otros van a ocuparse de su necesidad. Si vos ves la necesidad y no la cubrís, resultarás culpable de pecado. 10. Den con generosidad y háganlo de buena gana. Así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. ¿Cuántos de nosotros están por ahí un poco como lastimados con esto de ver tanta gente en la calle y pensar, el gobierno se ocupa, el Señor se ocupa, yo no tengo que poner de mí? ¿Cuántos están un poco indignados con esto de que por ahí se le da mucha ayuda a la gente que necesita y no hay cambios, no hay retribución, no se ve que la gente que, el gobierno ayuda, trabaje, ¿sí? Y eso un poco nos enoja o nos lastima como sociedad. Les voy a contar una historia nuestra de Uli y mía. Cuando nosotros nos casamos éramos bastante jóvenes, más jóvenes, y solamente trabajaba Uli, yo estudiaba, así que teníamos una economía bastante justa. Enfrente de casa solía estar 2-3 veces por semana una chica muy jovencita, tendría, 17, 18 años, con un bebé. Y esa chica estaba ahí en la puerta del supermercado que teníamos enfrente, vendiendo pañuelitos, lapiceras, lo que tuviera, y nosotros la veíamos desde el departamento. Cada vez que vos te acercabas, seguro todos van a sentirse identificados con esto o lo han vivido alguna vez. Cada vez que vos te acercabas al súper, ella te preguntaba si vos le podías comprar algo. Y nosotros era como, sí, dale. Así pasaron, varias semanas, que entrábamos al súper, le comprábamos algo, salíamos, se lo dábamos, le dábamos un beso, charlábamos un poquito y nos íbamos. Un día, Uli sintió del espíritu de sentarse, de quedarse a hablar con ella. Estuvo un buen rato con ella le contó todo su contexto, toda la situación difícil de su familia, que estaba sola, que estaba desamparada con el bebé, que no tenía dónde vivir, que no tenía cómo volver a estudiar, que ella quería mejorar, pero que no podía, no tenía herramientas. Y Uri vino y me contó todo eso a mí. Y yo dije, ok, bueno, más plata no tengo, más de lo que estoy dando no puedo, pero sí tengo tiempo para ir y sentarme con ella y empezar a ayudarle a ver otra perspectiva. Entonces nos propusimos en los meses, en el tiempo que ella estuvo ahí, que fue más o menos 3-4 meses, un invierno les diría, cada vez que la viéramos íbamos a ir a hablar con ella, íbamos a ir a alentarla, íbamos a ir a llevarle comida, ropa, lo que sea que necesitara. Entonces, durante esos meses, cada vez que yo volvía del trabajo, me preparaba un café y se lo preparaba a ella y le llevaba también a una merienda al nene. Bajaba, hacía un frío terrible, yo llegaba casi de noche, pero ella estaba ahí todo el día. Entonces yo iba, me quedaba con ella, hablábamos, le preguntaba qué estaba necesitando. Y me acuerdo que una de las últimas veces que charlamos, la orienté un poquito acerca de cómo podía hacer para volver a estudiar. Le dije, tenés que ir a este lugar, tenés que preguntar acá, hace esto, vas a ver, bueno, te van a abrir puertas, vas a poder tener oportunidades de mejorar vos, el bebé,
Bien, un día desapareció. No la vi más. Ni Uli ni yo. Y lo que se genera en tu corazón es, ¿esta chica habrá dado algún fruto? Tipo, ¿habrá logrado salir de esa situación? ¿Habrá podido conseguir un trabajo? ¿Habrá podido mejorar su condición? Incluso habrá entendido cada vez que le prediqué, cada vez que oramos, se estará congregando en alguna iglesia. ¿Qué estará pasando con su vida? Y a veces cuando oraba tenía la sensación de que, Señor, hice todo ese esfuerzo de gusto. O sea, hice todo ese esfuerzo de ir todas las tardes a darle un café, a esto, lo otro, a predicarle, llevarle. ¿Y dónde está el resultado? ¿Dónde está el fruto de todo esto, de todo este esfuerzo? Y ahí Dios me retó y me dijo, mira, ¿quién te dijo que tiene que haber un fruto por esto? Tal vez yo la puse a ella en esa situación para transformar tu corazón. Tu responsabilidad es ser generosa, sin esperar nada a cambio. Tu responsabilidad es, si ves una necesidad, cubrirla. Porque si no lo haces, sos culpable de pecado, que es lo que está diciendo este versículo. Si hay alguno que está pasando necesidad entre nosotros, o si Dios nos pone a alguien frente a nuestras narices que está pasando necesidad y no intentamos cubrir esa necesidad, entonces estamos pecando. Y eso, gente, traba. Yo quiero ser clara en esto. Eso traba la bendición que Dios quiere traer sobre nuestras vidas. Dios no añade bendición financiera a un avaro. Es más, dice que las personas avaras son idólatras y no van a tener parte en el reino de los cielos. Cuando hablamos de una actitud del corazón generosa, hablamos de algo muy serio para Dios. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, para entender por qué deberíamos ser generosos, por qué tenemos que hacer un esfuerzo de poner en nuestro presupuesto cada vez que cobramos, separar algo para dar, para bendecir a alguien. ¿Por qué deberíamos tomarnos todo ese trabajo? ¿Por qué deberíamos estar atentos a la necesidad de mis hermanos? Porque eso es parte del corazón de Dios para su iglesia. Si Dios no fuera generoso con nosotros, no hubiera enviado nunca a Jesús. De todos los que estamos acá, los que estamos en la tierra, nadie es más generoso que Dios mismo, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y ese sí que no esperaba recibir nada a cambio. Entonces, nuestra responsabilidad y nuestro llamado como iglesia está en cultivar un corazón generoso. Cuando la Biblia habla de plata, no habla solamente entonces de cómo administrarnos, de cómo ordenarnos, sino también de cómo ser de bendición a través de la generosidad. Miren lo que pasó. Una última historia y con esto ya cierro. Si quiere, Johnny puede ir subiendo. En febrero de este año, yo ya estaba de licencia, Ami era muy bebé. Y como es muy difícil leer la Biblia, las madres me entienden, con bebitos, porque uno en realidad se duerme si lee la Biblia. Entonces dije, no, voy a mirar prédicas. Me puse a mirar prédicas de varios temas y en una de esas me engancho con unas prédicas de finanzas. Y estaba escuchando que la persona que predicaba decía que a su primer auto se lo habían regalado. Y que después, con el correr de los años, esa persona había logrado obtener suficiente, no solo para cubrir y comprarse un auto nuevo, sino para ofrendar 6 autos más a distintas personas de la iglesia. Y yo me quedé así, como en shock. Y como cuando estás en esos momentos vos de maternidad, vos decís, no me puedo poner a orar. Entonces yo, mientras escuchaba la prédica, oraba. Eran las dos cosas juntas al mismo tiempo, ¿viste? Entonces le digo, Dios, eso es increíble. O sea, increíble, por un lado, el corazón generoso de esta persona, pero es increíble que vos hagas estas cosas con la iglesia.
Y automáticamente mi siguiente pensamiento fue, y oración, fue, estas cosas no pasan en ACL. No, en ACL no tenemos esta cultura de dar, de ser generosos. 2 semanas después, unos amigos de acá de la iglesia venían y decían, tomen, acá está la llave de nuestro auto. Y yo me quedé, ¿qué? Y era Dios diciéndome, en ACL sí existe esta cultura de dar. En ACL sí existe un corazón generoso. Quiero volver, para terminar ahí donde estás, puedes ir cerrando tus ojos, al versículo que leíamos al principio. Vamos, vuelvo todo para atrás a este. Miren esto. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Y así como Pablo se lo dijo a los corintios, hoy yo se los digo a ustedes. Y estoy lejos de ser Pablo. Pero se los digo porque creo que Dios quiere que nosotros en esta mañana nos determinemos a crecer en la cultura de dar, de ser generosos. Acá dice, procuren, hagan lo imposible. Prepárense, planifiquen para dar. Gente, la iglesia acá no necesita sus ofrendas, no depende de sus ofrendas. Dios no necesita eso. Dios sabe muy bien, como dueño de la plata y el oro, cómo sostener a su iglesia. Este principio es para la bendición de tu casa. Que seas generoso, bendice más al que da que al que recibe. Y por eso Dios hace tanto énfasis en decir, sean generosos. Entonces ahí donde estás, te invito a inclinar tu cabeza, a cerrar tus ojos y empezar a pensar esta palabra, a dejar que esta palabra baje de tu mente a tu corazón. Para ser generoso no tenés que tener mucho. Alcanza con que tengas un corazón dispuesto a cubrir una pequeña necesidad. Para ser generoso, tenés que entender que a quien le estás dando es a Jesús. Ahí donde estás, empezá a orar con tus palabras y decirle, Señor, yo te pido perdón. Yo te pido perdón por tener un corazón cerrado a ser generoso. Por no tener en mi presupuesto y ni siquiera en mi mente la idea de separar una pequeña ofrenda o algo para dar cada vez que cobro, cada mes. Señor, te pedimos que vos traigas luz, que vos traigas revelación a tu iglesia en esta mañana. Porque sabemos, Señor, que vos querés que nos vaya bien, que vos querés que prosperemos en todas las cosas, que como escuchábamos hoy, Señor, que podamos sobreabundar para tener para dar. Señor, si esa es tu voluntad para con nosotros, que en esta mañana eso se imprima en nuestro corazón y se traduzca en generosidad. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos des un corazón alineado a tu palabra. Que podamos, Señor, tener un corazón rendido. Que cada vez que cobremos, Señor, presentemos nuestros ingresos delante tuyo y te digamos, Señor, esto te pertenece. ¿Cómo querés que lo usemos? ¿A quién vamos a bendecir en este mes? En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que vos traigas revelación de esta palabra en esta mañana sobre tu iglesia. Señor, en ACL declaramos, en ACL, Señor, hay un pueblo que es generoso. Hay un pueblo que le gusta vivir en lo sobrenatural, que aprovecha cada oportunidad que tiene para
bendecir al que tiene alrededor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que vos actives una nueva temporada en nuestras finanzas familiares, que vos puedas, Señor, enseñarnos, instruirnos para administrarnos, para ordenarnos, pero también para dar, para ser generosos, que podamos bendecirnos unos a otros, Señor, y que esa multiplicación, esa bendición se multiplique y sea luz para aquellos que están fuera de tu casa. En el nombre de Jesús, enséñanos a tener un corazón como el de los primeros cristianos, que compartían todas las cosas, que no escatimaban, que no retenían más de lo que es justo, sino que lo daban y lo daban con alegría. En el nombre de Jesús, que hoy el ejemplo, Señor, de la iglesia de Macedonia venga a nosotros. Que aún, Señor, en circunstancias de extrema pobreza o necesidad, podamos tener un corazón que da. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.